Dios te bendiga y Dios te guarde. No creas que es en vano tu obediencia. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Aquí hay algo que cautivó bastante mi espíritu. Dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y lo sustentó con pan y agua. El mismo capítulo de Primero de Reyes 18:13 dice: no ha sido dicho a mi Señor lo que hizo cuando Jezabel mataba a los profetas. Oye bien, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y con agua. La Biblia dice que había un hombre llamado Abdías. Este hombre podría ser un mayordomo de la casa de Acab o un general. Flavio Josefo, un escritor muy famoso, habla de este hombre con altura. Pero la Biblia enseña que este hombre preservó la vida de 100 profetas. 100 profetas no es cualquier cosa, porque él tenía que pasarle por encima al decreto de Acab. Él no podía llevarse de lo que Acab estaba tramando para matar a los profetas de Dios. Pero lo que más me impresiona de este hombre es que un día se encuentra con el profeta Elías. Porque Elías, según el libro de Santiago 5:17, dice que tenía pasiones igual que la nuestra. Pero hay algo tan poderoso que dice que él oró y los cielos fueron abiertos. Él también oró y cerró los cielos. Y se encuentra con el profeta de Dios que era transportado. Los escritores piensan y los estudiosos que al igual que Felipe, Dios lo transportaba a lugares en el espíritu a estos tipos de profetas. Pero resulta que un día, mientras todos los ejércitos de Israel estaban buscando el profeta de Dios, aún en otras ciudades, aún en otros países, no aparecía en ningún lugar. Pero Dios permitió que se le presentara a Abdías. Y cuando se presenta con el profeta Elías, le dice: ve, llama a Acab y dile que se presente. Abdías se turba de una manera exagerada y le dice: ¿qué tengo contigo? ¿Quieres que me maten? ¿Acaso no has escuchado lo que hice, que preservé la vida de 100 profetas, de gente de Dios? Yo amo a Dios, en poca palabra. Tú no estás a frente de cualquier gente, sino de alguien que Dios eligió, aunque esté en la casa de Acab, como alguien que persevera o preserva la vida de los hombres de Dios. No se está hablando con cualquier tipo. No se está hablando con cualquier tipo. Tú estás hablando con alguien que fue utilizado para preservarle la vida a los ungidos, la gente que traerá la manifestación de parte de Dios. Pero Elías le dijo: tranquilo, estate tranquilo, hombre, ten paz, ve, preséntate. Le dijo: pero es que el Espíritu de Jehová te va a llevar a otro lugar. Le dijo: ve, no, porque yo tengo que presentarme con Acab. Pero ¿sabe lo que más me impresiona? Que este hombre no fue corrompido aunque estaba en el palacio. No fue corrompido aunque estaba alrededor de Jezabel. Él fue un instrumento que Dios eligió y preservó para sustentar a los profetas. Porque Jezabel tenía sus profetas. Acá tenía sus profetas de Baales y de Aseras. Pero llega el tiempo donde la Biblia enseña algo bien poderoso. En el primer libro, oye bien, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 7. La Biblia ahí empieza cerrando este paréntesis y abriendo otro, habla de una mujer.
Esta mujer no era cualquier cosa. Era una mujer que estaba pasando por una situación crítica, una situación caótica, donde le venían a quitar sus hijos porque su marido había muerto y ella tenía una deuda que no podía pagar. Entonces aquellas personas que eran sus detractores, aquellas personas que querían que ella cumpliera la deuda, la única forma que a ellos se le ocurría era quitarle sus hijos. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer estaba viviendo un momento caótico, un momento decisivo, un momento donde me imagino que la ansiedad estaba ahí tacando su corazón, martillando su mente. No había una respuesta hasta que esta mujer decide ir al hombre de Dios. Lo que más me impresiona es que esta mujer no fue a leerse el tarot. Esta mujer no fue a hacer un pacto con el diablo para tener dinero. Esta mujer no fue a hacer hechicería o brujería para amarrar a otro hombre. Esta mujer no empezó a leerle la taza a la gente o a inventarse. Esta mujer lo que hizo fue algo sorprendente. Fue a donde el profeta y le reclamó de una manera muy sutil. Y le dijo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y yo tengo una deuda. Y tu siervo era temeroso de Jehová. Pero yo tengo una deuda que me van a quitar mis hijos. En poca palabra, al hablar de que era temeroso de Jehová, Dios dándome a mí la interpretación en forma persuadida, en forma de revelación. Esta mujer, en poca palabra, quería llamar la atención del hombre de Dios, pero no tan solo de Eliseo. Aquí está hablando de la atención de Dios, porque ese hijo o ese marido de ella, en poca palabra, había tocado el corazón de Dios. Y para ese día, todo lo que él había hecho antes quedó plasmado para Dios preservar su generación. Por eso dice la Biblia, es algo extraordinario lo que dice la Biblia. El justo dice que florecerá como la palmera, florecerá como flor en el Líbano. Dios está escogiendo a gentes, no cualquier tipo de gente. La Biblia habla que esta mujer fue donde el profeta y les reclamó. Y cuando les reclama, le dice, pero en poca palabra yo quiero saber qué dejó la fidelidad, porque este hombre era temeroso de Dios, pero ahora yo tengo un problema. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque yo necesito saber qué es lo que pasa, qué respaldo manda Dios para un fiel aunque esté muerto, porque resulta que el hombre se murió. El hombre se murió. Y según los escritores y aún el comentarista Josefo dice que Abías era el marido de esta mujer, el que preservó la vida a los 100 profetas. Entonces nosotros no estamos en cualquier evento, nosotros no estamos en cualquier espectáculo, nosotros no estamos viviendo aquí esta historia solamente para endulzarnos los dedos y comérnosla como miel. Aquí hay un caso serio, aquí hay algo extraordinario, porque yo también quiero saber qué Dios hizo con un hombre que preservó la vida de esos profetas y aún murió. ¿Qué Dios hizo con su descendencia? Aleluya. ¿Qué Dios hizo con sus hijos que tenían su ADN? Por eso dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A veces nosotros hacemos cosas y nos pesa, nos duele. El enemigo empieza a atacar nuestra mentalidad. Nos dice, ¿por qué le voy a ser fiel a Dios? Yo no veo resultado. Fulana está mejor que yo y yo soy la que soy fiel. Esta es una mundana que hace de todo, pero yo soy la que soy fiel. Te voy a decir algo. Aunque tú no veas ahora el resultado, tú lo vas a ver y no será efímero, será algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas de las que tú ves hoy en día muchas veces son efímeros. Los matrimonios, la familia, la foto que suena a Instagram, a Twitter, a Facebook, a todas las redes sociales, a veces te presentan una cara, pero por atrás es otra.
Entonces, ¿por qué Dios tiene que respaldar a Abdías? ¿Por qué esta mujer que se quedó viuda, se quedó pasando una situación difícil, acude al profeta de Dios? Porque según ese es el profeta que tiene la respuesta. Pero Dios no se queda con lo de nadie. Dios tenía que responderle a esta mujer por la fidelidad que este hombre hizo de preservar la gente de Dios. La Biblia dice que el que le da a un profeta de comer, entonces recompensa de profeta va a tener. Entonces hay gente que no entiende este código, hay gente que no entiende, hay gente que hoy en día están viviendo una miseria porque un día fueron tocados de parte de Dios para sustentar o aguardar la vida de alguien de Dios, pero ellos cerraron su corazón y por eso hoy en día pudieran tener dinero, pero todo se le daña, todo se le cae, todos los proyectos están destruidos, viven una vida aunque tienen dinero pero con calambre, viven depresivos, viven una situación catastrófica porque le cerraron la puerta a Dios a través de un hombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué va a producir nuestra fidelidad. ¿Qué es lo que produce nuestra fidelidad? Porque hay algo. Esta mujer le dice, yo necesito un milagro porque me van a quitar los hijos. Pero el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Decláramelo. Ella dice, no tengo nada, solamente una vasija. Entonces le dijo, ve, toma vasija prestada. Y cuando tú vayas allá, ve, dile a los vecinos que te den. Y hay algo aquí que me llama bastante la atención y me recuerdo cuando Jesús iba a hacer un milagro. Muchas veces sacaba a los espectadores para él poder hacer el milagro porque habían personas que no estaban conectados con la fe. Solamente eran personas que querían satisfacerse. No eran personas que estaban conectadas a la visión. Entonces el profeta le dijo, tráncate con tu hijo y ve llenando cada vasija. Cuando se llene, pon la otra y pon la otra. Y dice el profeta, cuando se multiplicó, y le dice, vende el aceite y pagas tu deuda y vive con lo que te quede. Según una persona que tenía este tipo de cosas en Israel, o un negocio de aceite, o una provisión así, era ricos. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva, o el aceite en aquel tiempo, era muy costoso. Eso no era para cualquier persona. Esta mujer, Dios le puso una empresa, Dios la convirtió en una exitosa, y solamente porque el hombre le fue fiel a Dios, y ella fue con ese currículo. Ella se lo presentó al profeta, y le dijo algo impresionante. Le dijo, mi marido era temeroso de Jehová. Entonces Dios conoce tu currículo. Dios conoce quién eres tú en el secreto. Dios conoce qué tú hiciste por Él. No creas que Dios dejará eso en vano, porque Él no es mal agradecido. Él no es como los gatos que tú le das de comer, pero luego tú dejas una carne encima de la mesa y el gato no te va a respetar. Él se va a comer esa carne. Dios no es así. Dios te bendice y te bendice. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces lo que me impresiona es que Dios le dice a la mujer a través del profeta, entra a tu habitación. Porque no puedes abrir la puerta para que entre lo chismoso. Tú tienes que estar en una conexión. Tienes que presentarte con el milagro, tiene que estar en la visión, tiene que estar al nivel. Hay una atmósfera de milagros que se va a manifestar ahí, y no cualquier persona puede estar en tu casa. Por eso enciérrate con tus hijos y busca la respuesta de Dios, que Dios te la va a dar, porque tú tocaste la puerta del Eterno y el reino se va a manifestar, porque tú dijiste que tu hombre no era cualquier cosa, era temeroso de Dios. Entonces los hijos no fueron cogidos como esclavos. Dios tuvo misericordia de esta situación, porque Dios es extraordinariamente fiel. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que entiende tu situación. Él nunca se va a echar a dormir, aunque esté en la barca supuestamente dormido, porque sí se durmió, pero no es que al él dormirse se olvidó de tu situación. No, la tempestad podría moverse, la tempestad podría querer desbaratar la barca,
pero Él está ahí. Él se va a levantar y va a reprender los vientos que están ahí para destruirte, pero Él quiere que tú también aprendas que tienes la capacidad, tienes la autoridad de parte de Dios, tienes la artillería, tienes el equipaje, la herramienta de parte de Dios para ti, para que tú reprendas los vientos. Esta mujer tocó lo que es la manifestación del cielo a través de una fidelidad. Había un diseño que tenía que recordarle al profeta. Nunca puedes salirte del diseño, porque el diseño es que traerá tu milagro. La fidelidad es lo que traerá tu milagro. Este hombre se murió y a lo mejor Dios podía decir ahí, él se murió, él no me está viendo. Yo no le voy a ser fiel. Porque él se murió. Él se murió y no me está viendo, no me va a reclamar nada. Yo no voy a quedar como ridículo. Yo no voy a quedar como mentiroso. Pero Dios no es así. Aún después de muerto, identificó la sangre de estos dos pequeños y entendía que corría lo que era el ADN, corría la sangre. Había una genética que Dios no podía dejar ahí. Dios tenía que manifestar conforme a la fidelidad del hombre de Dios que preservó a los profetas en la cueva y lo libró de mano de Jezabel y de Acada. Pero hay gente hoy en día que no han hecho esto, sino que han cerrado su corazón. ¿Sabe por qué Estados Unidos ha sido tan próspero? Porque de ahí están los misioneros que no tienen tacañería, son gente que aman dar por la obra, son gente que van y levantan iglesias, sustentan pastores, sustentan misioneros, sustentan familia, son gente que no cierran su corazón. Imagínate que este hombre había cerrado su corazón. En un momento así, esa mujer no había tenido un currículo para llegar delante del profeta. Imagínate que ese hombre se había hecho un compinche con Acab, se había vuelto un corrupto. ¿Cómo Dios iba a respaldar a un corrupto? Pero este hombre fue sabio, este hombre fue entendido, este hombre iba en contra de la corriente de la idolatría, él iba de la corriente de la hechicería, él iba en contra de la corriente de los Baales, él iba en contra de la corriente de la malignidad del Satanás, de todo lo que él quería de su agenda, y preservó. No era fácil, porque si Abdías lo habían encontrado en esta situación, era un muerto seguro, porque estaba preservado los profetas de Jehová. Y Elías cometió un lío grande al cerrar los cielos. La vaca de acá se estaba muriendo, los ríos se estaban secando, la gente entró en pánico, la gente entró en show, estaban buscando el profeta por donde quiera y solamente se le presentó Abdías. Por eso Dios traerá una manifestación a tu casa. ¿Por qué? Porque Dios no dejará en vano la fidelidad que hiciste por Él. Porque Dios es fiel y sus promesas la va a cumplir. Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. Nunca te olvides de Dios. A veces vamos a la casa de gente con los bolsillos llenos. Y teniendo los bolsillos llenos, pudiendo cumplir la necesidad de esa gente, satisfacerla, empezamos a orar a Dios. Señor, súplele. Señor, bendícele. Señor, ayúdalo. Señor, ven, abre los cielos. Pero no sabes que Dios te mandó a ti para eso. Pero te hiciste tan dependiente de la bendición de Dios que Dios no cuenta contigo. Dios sabe que tú te volviste un corrupto. Dios sabe que tú te volviste un agente independiente, que lo que Él te dio lo cogiste para exhibirlo, para sentirte grande, para echarle a la gente en la cara lo que Dios hizo por ti, y se te olvidó preservar la gente de Dios. A veces la gente no entiende. Por eso Estel estaba muy cómoda en el palacio con Asuero, pero Mardoqueo le dijo: recuérdate que tú también eres judía. Sellaron un sello, hay un edicto que iban a destruir a los judíos, pero ella no quería moverse, ella no quería hacer nada. Mardoqueo tuvo que tocar la tecla y decirle: mujer, acuérdate que tú también eres judía. Ashakatana ekaba en sohalai, rakataman sokima. Esta mujer tuvo que entender algo. Esta mujer tuvo que entender que aunque ella era judía, ella no estaba exenta de que le volaran la cabeza.
pero Dios trajo la palabra, pero ella tenía que obedecerla. Inmediatamente se puso a llorar, le declaró al rey lo que este hombre quería hacer. Entonces quien preparó a Amán, quien preparó la horca para guindar a Mardoqueo, fue guindado ahí, porque Dios destruirá los planes de aquellas personas que quieren destruir. Por eso Mardoqueo le dijo a Esther: acuérdate que tú también eres judía, y para esta hora Dios te puso ahí. Hay mucha gente que Dios lo bendijo porque le dijeron: bendíceme, Señor, porque yo voy a ayudar y voy a colaborar contigo, yo voy a sustentar a tus profetas, yo voy a bendecir tus varones que están predicando. ¿Sabe por qué? Jesús tenía mujeres que eran la encargada de sustentar su ministerio. No crea que Jesús se movía por moverse o era un plagoso, no. Había mujeres que sentían la necesidad de suplirle al maestro su necesidad, porque era un predicador, alguien que predicaba la palabra, estaba ganando almas para el Señor, restauraba vida, y esta mujer también fueron restauradas, y esta mujer sentían el amor, el anhelo por colaborar, y estas mujeres fueron bendecidas. Esta mujer tuvieron encuentros sobrenaturales. El mismo Jesús a una de ellas se les reveló cuando ella fue a visitar la tumba, María Magdalena. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando, pero Dios quiere cambiar tu entorno, Dios quiere sanar tus heridas, Dios quiere hacer milagro contigo, pero te dio la oportunidad para hacerlo, pero tú cerraste tu corazón. Imagínate, tú cerraste tu corazón. Imagínate un Abdías pasando por una situación así, que había cerrado su corazón. Sus hijos pues lo habían ponido como esclavo. ¿Qué derecho iba a tener esta mujer de pedir un milagro si alguien no sembró para ese tiempo? Entonces, cuando Dios te está instando que bendiga a uno de sus pequeños, es porque hay recompensas. La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta. Pero hay gente que han cerrado su corazón, personas que estaban en sus países, en México, Honduras, Guatemala, República Dominicana, personas que estaban en países que carecen de muchas necesidades, pero hoy en día llegaron a Europa, hoy en día llegaron a Estados Unidos y se sienten grandes, se olvidaron de Dios, dijeron: déjame yo ponerme a trabajar, déjame yo hacer esto, déjame yo poner lo otro porque quiero enriquecerme. Dios, yo lo dejo ahí en un rinconcito, luego cuando venga la necesidad, entonces yo vuelvo y lo recojo. Le pasó como un amigo mío. Este hombre fue a México, estaba en Estados Unidos, pero cuando va a México, que dio sus ahorros y vio que el dinero rendía, porque él era mexicano, pero a los 14 años se fue para Estados Unidos y radicó allá y pudo hacer sus papeles. Pero resulta que cuando regresó ya más grande, este hombre estaba pasando una situación bien fuerte, porque él se dio cuenta que el dinero le rendía bastante, exageradamente. Entonces él dijo: yo me voy a olvidar, ya yo no voy a ir a la iglesia, yo nada más me voy a dedicar a trabajar. Pero ¿sabe qué pasó? Se montó en un avión. Y mientras se monta en el avión de regreso de México para donde él está, en Nebraska, en Estados Unidos, se levantó algo. Y es que la goma del avión no querían salir y no podían aterrizar. Podía ocasionar un peligro grandísimo. Ahí había un desastre, podía causar. Entonces ellos tuvieron que devolverse y como quiera no podía salir la goma. Y luego que salió la goma, o sea, luego que la goma salió, luego se metió de nuevo y no podía salir. Entonces él empezó a orar y le dijo: Señor, perdóname, Padre, ayúdame. Señor, yo cometí un error en decir este tipo de cosas. Mira, Señor, presérvame la vida. Señor, ayúdame, Padre. Señor, sé tú, Padre Celestial, guardándome, cubriéndome, guiándome, Señor. Ayúdame para ser un instrumento. Pero ¿qué pasa? Que Dios tuvo que jalarle la soga. Dios tuvo que corregirle y él fue un Jonás en ese avión. Yo estoy como tan seguro que Dios permitió este tipo de situación porque él es un profeta de Dios muy fino, un hombre que Dios quiere levantar para los últimos tiempos, pero él se estaba corrompiendo y mientras se estaba corrompiendo este tipo, entonces resulta que pasa lo que pasó con el avión, que se podía estrellar y toditos se podían matar, hasta querían aterrizar en el mar. Ellos estaban buscando una forma porque no había forma de cómo aterrizar. Pero pasó algo. Y es que pasa
5 minutos y él no siente nada en el avión. Pasan 10, pasan 20, media hora, casi una hora encima. Entonces ya la gente empezó a llorar, empezó a preocuparse. La gente empezó a gritar, ¿qué va a pasar ahora? Entonces ahí fue que él clamó a Dios y dijo, Señor, perdóname. Yo no voy a hacer eso que yo estaba pensando. Yo soy un instrumento de parte de Dios. Yo necesito hacer algo diferente. Entonces, en pocas palabras, él era un Jonás que Dios podía echar a perder toda esa gente porque él tenía una idea macabra. Era un profeta de parte de Dios y estaba ahí, estaba haciendo cosas extrañas, no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con él? Que mientras se humilló, entonces salió la goma y pudieron aterrizar. Entonces, ¿qué puede pasar en una situación así? Dios quiere preservar tu vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero muchas veces tú le cierras las puertas, Imagínate Eliseo, cuando llegaba a Sunet, que había una mujer, la Sunamita, en el mismo segundo libro de Reyes, capítulo 4, pero verso 8. Dice que el profeta llegaba a Sunem y había una mujer que vio al profeta de Dios. Y habla con su marido y dice, vamos a hacerle una habitación. Y ellos prepararon un lugarcito para el profeta, como un lugar de un hotel de 5 estrellas. Honraron al hombre de Dios. Había algo extraordinario en esta mujer. Esta mujer, sin darse cuenta, iba a tocar el corazón de Dios, pero no era el propósito. Ella lo hacía porque sabía que era hombre de Dios y era un hombre que predicaba la palabra del Señor. Y ella le preparó un lugarcito ahí al profeta para que cuando él fuera a Sunem, pues se quedara ahí en ese lugar. Entonces el profeta, cada vez que se quedaba ahí, pues iba a su casa. Pero un día el profeta de Dios le dice, tú has sido muy solícita, has sido muy atenta, has sido una mujer prudente, diligente, nos has servido con excelencia. ¿Qué yo puedo hacer por ti? ¿Tengo que hablar con el rey o tengo que hablar con el gobernador? Dime qué puedo hacer por ti. Ella le dice, no, yo no necesito nada, yo soy una mujer de conexión, yo soy una mujer exitosa, yo soy una mujer que tengo todo eso. Pero entonces Jesse le dice, pero ella no tiene hijo. Entonces él le dijo a Jesse, ve, dile a ella que el otro año abrazará un hijo. Pero ella, sin darse cuenta, le preparó una habitación al hombre de Dios. Sin darse cuenta, le preparó una habitación al hombre de Dios. Tocó una tecla del reino. Porque fíjate que si tú lo haces, una gente que no tiene ministerio, una gente que es un charlatán que ande por ahí haciendo y deshaciendo, a lo mejor está sembrando en sacos rotos. Pero cuando tú se lo haces a un genuino, a un verdadero adorador, a un profeta de Dios de las naciones, como Eliseo, que aunque quizás no era un hombre como estos profetas de hoy, pero era un hombre preservado, un hombre que se le veía por encima de la ropa que era un hombre de Dios. Ahí mismo llega a su vientre una mujer que era como Sara, una mujer que era como Ana, una mujer que era como Raquel, que su vientre estaba cerrado. Su marido ya estaba viejo y Dios decide abrirle el vientre. ¿Por qué? Porque Dios honra la fidelidad de la gente que honran a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque me imagino que Eliseo tenía que estar turbado. ¿Dónde me voy a quedar? Llegó a Sunem, tenía que estar pues con los pies sucios, sin bañarse con ese sol. Imagínate. Pero ¿qué pasa? Que un día, ya cuando el niño está vivo, que ya el niño creció un poco, dice que fue donde su padre. Su padre estaba regando la tierra. Pero ¿qué pasa? Que según Josefo o los estudiosos, dicen que al niño le dio una insolación. El sol fue muy fuerte para este niño y sucede que le dio un dolor de cabeza tan fuerte que le dio un derrame cerebral. Eso es lo que piensan, y el niño murió. Entonces esta mujer va donde el profeta y le dice, ¿qué tienes conmigo?
¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué razón tú viniste a recordarme la iniquidad? Pero ella fue primeramente donde el esposo y le dijo el esposo, pero ¿para qué vas a ver el profeta? Ni siquiera es luna nueva, no es día de sacrificio, no es un día de las fiestas, no es un día así, pero ella le dijo, ten paz. Entonces cogió su lugar y fue por donde el profeta a buscar un milagro. Pero esta mujer, ¿sabe? Fue al lugar correcto. Ella no le entregó su hijo a un hechicero. Ella no le entregó su hijo a alguien que podía supuestamente devolverlo con oraciones hechiceras. No, ella fue directamente al hombre de Dios. Ese hombre de Dios que tenía la respuesta. Entonces el profeta fue y oró por el niño y el niño tomó la vida. El secreto de la fidelidad. Se le fiera a Dios no importando nada. ¿Por qué Estados Unidos es tan próspero? Porque ama bendecir los lugares que predican, anhela bendecir los misioneros, anhela bendecir los profetas, los evangelistas, los pastores, anhela bendecir las viudas, anhela bendecir gente con necesidad. Y por eso ese país hasta la fecha ha sido tan próspero que todas las naciones quieren ir a ese lugar, porque hay abundancia de pan. Aprende a serle fiel a Dios y Dios será fiel a ti. Él te ama y quiere hacer algo contigo, así como hizo con la viuda del aceite y como hizo con la tsunamita. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Ella le preparó una habitación al hombre de Dios. Y por esta pequeña habitación, Dios le dio el hijo que ella tanto anheló en su juventud, que ya había perdido las esperanzas. A lo mejor tú estabas como esta mujer, que perdiste las esperanzas, perdiste la fuerza, perdiste el vigor, ya tu esposo es viejo. Y se te cerró el vientre, ya pasaste de la temporada de la mujer. Pero a Dios no se le olvida absolutamente nada. Si toca su corazón, Él te va a responder. Si llama su atención, Él va a salir al encuentro de ti, no importa la edad que tenga. Dios es hallado por aquellos que le buscan. Nunca olvide la fidelidad a Dios. El Señor te ama. El Señor te ama. Sé como Abdías, sé como la tsunamita y sé como la viuda del aceite. Si Dios puso en tu corazón hacerlo, no lo cierres. No lo cierres, porque Dios quiere ayudarte. Dios quiere sacar la basura de ti a través. Dios quiere quitar la esterilidad a través de que tú hagas eso, que le preserve la vida a alguien que ama a Dios. Dios quiere quitar la esterilidad. Dios quiere sanar tus finanzas. Es la única forma que Dios podría hacer eso. O Dios tiene muchas formas, pero si ya lo puso en tu corazón y tú lo cerraste, y estás viviendo una miseria, estás viviendo que no puedes dormir con insomnio, te sientes mal, la nevera se te daña, la lavadora, todo se te daña porque cerraste tu corazón. El marido no quiere volver a tu casa, el marido empezó a beber romo con su suegro. ¿Por qué? Porque cerraste tu corazón. Tus hijos se fue y se descarrilaron, cerraste tu corazón. Y Dios te bendijo para que preserve la vida de una persona. Dios no te llevó hasta ahí para que tú creas que eres un artista, para que tú creas que eres un modelo que vas a modelar para que la gente por las redes sociales te vean y tú entonces trayarle en la cara la bendición que Dios te dio. De eso no se trata la bendición del Señor. Dice la Biblia que la bendición del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, entendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino de Él. Y si sabemos administrarlo de Él, Él nos dará más de lo pensado. Hablo contigo tu hermano Jeremías Félix. Esta palabra me está martillando muy fuerte, porque hay muchas personas que han cerrado su corazón. Saben ir a una casa de necesidad y solamente orar supuestamente a Dios, pero ellos pudiendo cubrir la necesidad no lo hacen. Cerran su corazón. Cerran su corazón. Cerran su corazón. Dios te ama
vuélvete al Señor. Dios te ama y quiere prosperarte así como Estados Unidos. Toca su corazón. Toca su corazón. Ahí está el resultado de la viuda. Usted podría decir, ¿qué mensaje es este? Yo sentí de Dios hablar esta palabra. No soy muy común hablando este tipo de cosas, pero nosotros debemos de dirigirnos por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos pensar que otros se sentirán mal o que la gente dirá, pero me siento un poquito afectado con esta palabra. Pero Dios quiere sanar esto que está ahí, esa mala tierra que ya no puede producir porque cerraste tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Dale la campanita para que te puedan salir todos los videos que nosotros subimos. Oro por ti, Señor, bendícelo, guárdelo. Guíalo, Espíritu Santo, sé tú con cada uno de ellos, sé tú formándolos, sé tú entrenándolos, sé tú bendiciéndolos. Padre, si han cerrado tu corazón, ten misericordia, ayúdalo que vuelvan a ti, Señor amado. Y vuelve y bendícelo, Padre. Pero yo entiendo, Señor, que tú ves los corazones y si cerraron las puertas a tus hombres de Dios, pues habrá consecuencias. Pero te pido, Padre, que lo ayude a que su corazón se vuelva a ti. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Si quieres aceptar a Cristo, repite conmigo: Padre Celestial, acepto el sacrificio de la cruz de Jesucristo. Sé que resucitaste de entre los muertos y que vives en gloria y que no hay otro Dios como tú. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Sálvame. Soy tu hijo desde ahora y para siempre. Y tú eres mi Padre desde ahora y para siempre. Si hiciste tu oración, busca una iglesia que predique la santidad de Dios, la sana doctrina, y que te puedan guiar por el camino de la verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.